Esta discusión sobre si el acuerdo multipartidario por educación tendrá alguna utilidad, sobre si hizo bien el Partido Nacional en darle una mano al gobierno en este asunto, se enmarcó en el directorio este lunes en una pregunta más amplia. ¿Qué tipo de oposición debe realizar el Partido Nacional ahora, cuando van 2 años de gobierno Mujica? El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor. Senador Heber, hubo un planteo del senador Abreu para que se emitiera una declaración crítica sobre los 2 años de administración Mujica que se cumple mañana, y usted fue uno de los directores que discrepó con Abreu y propuso posponer ese análisis hasta que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento su informe sobre el estado de situación del país, cosa que va a pasar ahora esta semana. Eso fue lo que finalmente se resolvió. ¿Por qué usted entendió que era necesario esperar? Porque vamos a tener un mensaje. Yo estoy de acuerdo con todos los términos de lo que el director Abreu dijo en la sala. Simplemente dije, esperemos 3 días. Viene el mensaje del Poder Ejecutivo, donde vamos a tener un elemento más para poner en la declaración. Digo, nosotros hablamos de los 2 años. ¿Cuándo se cumplen los 2 años? No el 28, el 27 de febrero, el 1 de marzo. Si vamos a tener sesión el 5 de marzo, ¿cuál es el inconveniente de llevar el tema del 28 al 5 de marzo la declaración? No tiene sentido. Entonces hablamos, pero estamos de acuerdo. Yo creo que trascendió en la prensa los términos de una discusión que fue mucho más llana en ese sentido y mucho más coincidente con el senador Abreu. El senador Abreu argumentaba en el directorio de que no era necesario esperar el 1 de marzo. Y a nosotros nos parece que es un elemento. Estamos convocando a la Asamblea General, ya como partido, lo habíamos anunciado como unidad nacional, y ahora el director del Partido Nacional estuvo de acuerdo, citar para los últimos días del mes de marzo, darnos 15 días, 2 semanas para estudiar el mensaje del Poder Ejecutivo, que debe informar a la Asamblea General sobre el estado de situación del país después de 2 años. Y los logros, los objetivos y las metas que buscó y cómo se logró. Entonces, eso es un elemento que a nuestro juicio debe ser una práctica parlamentaria, Emiliano. Hay parlamentos en el mundo, en el caso del español y el inglés, en donde con cierta regularidad va el presidente o el primer ministro a rendir cuentas al Parlamento, no una vez por año. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un estado, arrancamos el 1 de marzo. El 1 de marzo, por Constitución, el presidente tiene que dar un mensaje. Doctor Lacalle lo daba verbal, iba a la Asamblea General a hablarle directamente. A mí me gustaba ese estilo, ¿no? Obviamente me gustaba el estilo. No está obligado el presidente a hacerlo así. No está. A mí me gustaba ese. Pero ahora lo que recibimos son mamotretos, con muchos memorándum, a veces lo suficientemente grandes como para que no se discutan. Y eso va en desmedro de la democracia. Yo creo que se tiene que discutir bien, no largas discusiones eternas, pero sí generar mañana, frente al mensaje del Poder Ejecutivo, la opinión de la oposición. Y después responderá los de legisladores del gobierno y se hará una polémica. No son malas ni son pérdida de tiempo las discusiones sobre temas concretos como es el mensaje. Y a mí me parece que el directorio, el 5 de marzo, con ese elemento arriba de la mesa, puede tener más elementos como para hacer una declaración mucho más ajustada a la realidad. Usted decía, yo con Abreu solamente discrepé en cuanto al momento de emisión de esa declaración crítica sobre el gobierno Mujica. Pero hubo otro tipo de discrepancias con el planteo de Abreu. Por ejemplo, la mencioné recién en la introducción, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, planteó que no todos los integrantes del directorio estaban en la misma posición a la hora de votar un documento de ese tipo. Concretamente, advirtió que a él y a los otros intendentes nacionalistas les resulta difícil enfrentarse al gobierno nacional cuando dependen de las transferencias del Poder Ejecutivo, por lo que pidió que se respetara su condición. Sí, le contesté yo al intendente Lafluf, entre otros. Hubieron otras respuestas, incluso creo que generó una polémica entre Juan Chirucci y el intendente Lafluf. Entonces le dije, pero Tufi, le decimos Tufi a nuestro querido amigo, nadie va a dejar de tener en cuenta la visión de un intendente. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la política exterior, con la política económica, con la política social? ¿Estamos de acuerdo con el gobierno en esto?
nos parece que están llevando bien las cosas con el momento económico que está viviendo el Uruguay, que es histórico en nuestra vida institucional. No hemos podido resolver los temas de seguridad, no hemos podido resolver los temas de educación, no hemos podido resolver los temas de salud, y ahora se anuncian proyectos, pisando el tercer año, proyectos de vivienda. ¿Cuándo van a terminar las viviendas? Hoy está la noticia, van a disponer 170 millones de dólares, hay plata, ¿no? Mucha plata en el Estado, ¿no? Y 170 millones de dólares para vivienda. ¿Y cuándo las van a terminar? La gente está esperando ahora. ¿Cuándo van a empezar todo esto? ¿Cuando termine el gobierno? Entonces yo creo que el intendente naturalmente está cuidando el cumplimiento que tiene que hacer con su gente en el departamento, que tiene compromisos, que son lógicos y tenemos que ayudar a que se cumplan. Depende en gran parte su presupuesto de la ayuda del gobierno nacional, porque hemos ido retaseando, lamentablemente, recursos que generaban y que los percibían en forma autónoma, para ir aflojando la presión fiscal, pero eso se lo repone el gobierno central y ha generado una dependencia de las intendencias con el gobierno central importante. Ahora, no es la primera vez que la relación con el gobierno provoca diferencias entre los integrantes del directorio del Partido Nacional, o particularmente entre los intendentes del Partido Nacional y otros dirigentes del partido. Pienso, por ejemplo, en lo que pasó con el acuerdo para la patente única nacional. Todos los intendentes nacionalistas estuvieron de acuerdo con la fórmula que se auspició desde el Poder Ejecutivo, mientras que cuando la ley correspondiente se votó en el Parlamento, la mayoría de los legisladores del Partido Nacional votaron en contra. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a procesar este tipo de diferencias de enfoques que están teniendo ustedes? Yo creo que es lógico, ¿no? Mañana ellos están buscando gobernar su departamento, tienen naturalmente coincidencias en las preocupaciones que tienen los gobernantes que ejecutan frente a los parlamentos que fiscalizan. Hay dos roles que son notoriamente... Pero además se está dando un proceso en el que hay una colaboración muy intensa entre el Congreso de Intendentes Exacto. y el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Patente única, alumbrado, sí. Ahora empiezan a discutir un proyecto para un vertedero único de toda la basura para transformarla eventualmente en energía, calefacción, etcétera. Está bien. Yo creo que son buenas iniciativas. Nosotros no nos podemos oponer a eso, y nuestros gobernantes son gobernantes y a veces necesitan ayuda del gobierno central y tienen que tener una buena relación con el gobierno central. Ahora, ¿eso tiene que decir que el Partido Nacional se desdibuje su papel opositor porque tiene que cuidar a los intendentes? No. ¿Y qué harán entonces los intendentes que integran el directorio? Y bueno, tendrán que entender cuáles son las posiciones porque se discute ahí. Cuando nosotros vamos a discutir... Pero ellos van a quedar involucrados con la declaración que saque el directorio. Sí. Y para eso asumen su tarea de directores. Cuando asumen su tarea de directores, además de ser intendentes, asumen la tarea de directores del Partido Nacional para mirar globalmente el país. Y como yo le decía no cometo ninguna infidencia al comentar lo que yo decía en la sala de directorio, decía, bueno, pero una cosa es la ayuda que pueda dar para cumplir tareas que son indispensables para las intendencias, y otra cosa es hablar de la política económica. ¿Y cómo se redistribuye la riqueza que está viviendo el país? ¿Se está llevando esto o no hay situaciones de pobreza extrema en el departamento? Sí lo hay. ¿No hay problemas en la educación? Sí lo hay. ¿No hay problema de seguridad? Sí lo hay. Entonces, no estamos discrepantes con los intendentes. Ahora, que tengan exceso de cuidado y que no se pueda criticar lo que nosotros creemos en función de que tenemos que cuidar, entonces estamos presos o estamos coaccionados por el gobierno. Y yo creo que ese no es el punto que están planteando los intendentes del Partido Nacional. Simplemente quieren cuidar lo que puede ser un relacionamiento personal, que bueno, si están sentados en el directorio tendrán que llevarlo a... Son vaquianos todos como para poder llevar esa situación, ¿no? No creo que sea ninguno nene de pecho, los intendentes que tienen mucha experiencia política y han sido muchos de ellos reelectos 2 veces, como para poder tener un poco de cintura y saber cuándo asumen su papel de directores del Partido Nacional y miran globalmente el país, y cómo no comprometen la ayuda del gobierno nacional.